Recientemente estaba navegando en Facebook viendo las noticias, los memes que hay, muchas noticias acerca de los Juegos Olímpicos, etcétera, y de la nada me apareció una noticia de mi comunidad de aquí de Zumpango que me pareció interesante e incluso digna de analizar desde el punto de vista psicológico y hasta incluso meterles tintes filosóficos. Ahora, ¿cuál es la noticia que yo vi en Facebook? Más o menos decía, una señora reportaba en Facebook que un joven, más o menos como en la madrugada, como a las 3, 4 de la madrugada, pues sus cámaras de video captaron de que este chavo estaba arrancando la lona afuera, ni siquiera de su negocio, sino de su casa. No recuerdo, o me parece que no decía de qué tipo era la lona, pero pues esta persona se quejaba y me acuerdo que mencionaba que no era la primera vez, sino que ya habían sido 2 veces que este mismo chavo pues había arrancado la lona y esta persona a través de sus cámaras de seguridad pues vio precisamente a la persona. Entonces vamos a ver cómo podemos analizar esta conducta, este comportamiento. Vamos a darle un significado psicológico, vamos a intentar explicar un poquito el por qué aparece ese tipo de conductas. Entonces, pues vamos a iniciar. Desde la perspectiva psicológica, el acto de quitar una lona en una casa ajena en la madrugada, pues puede ser interpretado desde muchos ángulos dependiendo la motivación, las circunstancias y la persona involucrada. Aquí vamos a ver algunas posibles explicaciones, como por ejemplo, número 1, la impulsividad. Algunas personas actúan de manera impulsiva sin considerar realmente las consecuencias de sus acciones. Esto puede estar relacionado con una baja capacidad de autocontrol o estados emocionales intensos que pueden llevar a comportamientos irracionales. Creo que todos hemos conocido a personas, amigos, familiares que no miden realmente pues las consecuencias de sus acciones y que tienen muchas emociones encontradas y que esas emociones, al no controlarlas, pues hacen que actúen de una forma impulsiva o irracional y después se pueden llegar a arrepentir de cada una de esas acciones. El aspecto número 2 puede llegar a estar relacionado con una necesidad de control. Quitar una lona puede ser una forma de ejercer poder o control pues sobre una situación. Esta necesidad puede ser resultado de experiencias previas donde la persona se sintió impotente. Por ejemplo, es como un tipo de venganza, ¿no? Donde dices, bueno, si yo no me pude vengar de esta persona porque me hizo algo, pues entonces en la noche, en la madrugada voy y empiezo a quitar sus lonas. Como no me puedo vengar de una forma a lo mejor más justa o más legal, pues hago como que esos actos sucios en contra de la persona y es una forma de venganza, pero realmente no sé el contexto. Por eso solamente estamos especulando y haciendo puras meras hipótesis relacionados a qué fue lo que motivó a esta persona a hacer ese tipo de conductas. Como tal, esto puede llegar a considerarse como un robo o como un vandalismo. Si la persona está motivada por el deseo de robar o de causar daño, esto puede reflejar una falta de consideración pues por los derechos de las demás personas o una necesidad de obtener algo de manera ilícita, lo cual podría llegar a estar vinculado a problemas socioeconómicos o incluso algún tipo de trastorno de la conducta. Número 4 es juego o curiosidad. En algunos casos, pues la motivación de ese tipo de conductas puede ser simplemente la curiosidad o la búsqueda de una experiencia emocionante. Esto principalmente pues es más común en jóvenes o incluso es más común todavía en adolescentes que buscan ciertos desafíos o romper normas pues establecidas por la ley o por la sociedad, como que el riesgo, el hecho de que tenga esa conciencia de que está haciendo algo indebido, algo que no está muy bien visto, pues genera en él cierta adrenalina, cierto gusto, cierto miedo pero controlado, y eso es algo que puede generar ciertos neurotransmisores como a lo mejor dopamina, oxitocina, y puede llegar a sentirse bien haciendo esa conducta, pero realmente no tiene ningún motivo de venganza, sino simplemente lo hace por juego o por mero arriesgarse a algo. Y es que esto también nos puede llegar a hablar un poquito pues de una falta de empatía. El acto de quitar algo que pertenece a otro sin su consentimiento pues sí puede llegar a indicar una falta de empatía o conciencia social. Y esto puede llegar a estar relacionado con ciertos trastornos de la personalidad o problemas emocionales o, como dije anteriormente, trastornos de conducta.
Y por último, el sexto motivo es problemas emocionales o problemas psicológicos. La conducta puede llegar a ser realmente una manifestación de problemas emocionales mucho más profundos en la persona, como algún tipo de ansiedad, algún tipo de trastornos de comportamiento, y estas personas pueden llegar a actuar pues de formas digamos que inusuales como un medio de lidiar pues su malestar interno. Pero bueno, es importante tener en cuenta que cada caso es único y que puede involucrar una combinación de factores, y nosotros, para poder llegar a entender completamente la motivación detrás de cierta conducta o detrás de cierta acción, sería necesario contar pues con mucho más información de la persona, del lugar, de la casa, del contexto, etcétera. Solamente de esa forma podemos llegar a dar una interpretación mucho más correcta. Pero bueno, solamente con lo que tenemos y con esta noticia que yo vi en Facebook estoy dando ciertas hipótesis, aunque no estoy diciendo que eso es algo realmente un hecho o un absoluto. Vamos a ir analizando más noticias interesantes en Facebook, o si ustedes tienen una noticia pues mándala por Messenger y yo le voy a estar haciendo un análisis psicológico de esa noticia y la voy a estar subiendo pues en YouTube, TikTok y Facebook. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.